Imagina que estamos en el antiguo Egipto, un imperio poderoso, lleno de misterio y grandeza. Pero todo imperio tiene su caída. Después de la muerte de Nitocris, la primera faraona egipcia, y con el fin de la sexta dinastía, comienza un nuevo capítulo en la historia de Egipto, el primer período intermedio. Un tiempo de incertidumbre, cambios políticos y luchas internas que marcarán el destino del país. Pero, ¿qué sucedió realmente durante este periodo tan fascinante? Acompáñame a descubrirlo, porque lo que viene es aún más intrigante. Si aún no has visto mis videos anteriores sobre el Imperio Antiguo y su declive, te invito a hacer una pausa y descubrir cómo llegamos hasta aquí. Y si te apasiona la historia de las civilizaciones antiguas tanto como a mí, no olvides suscribirte para seguir explorando juntos los misterios y secretos de estas civilizaciones. En este punto de la historia nos encontramos alrededor del año 2055 a.C., al inicio del Imperio Medio de Egipto. Alrededor de Egipto, otros pueblos y culturas importantes interactúan con este imperio. Al oeste, en el desierto de Libia, se encuentran los pueblos beduinos, que ocasionalmente harían incursiones en las tierras egipcias. Al este, en la región de Canaán y más allá, los egipcios mantienen una constante relación con los pueblos semíticos, como los hicsos, que más adelante jugarían un papel clave en la historia de Egipto. A lo largo del Valle del Nilo, la influencia de Egipto se expande hacia el sur, llegando hasta Nubia, donde Egipto mantiene una presencia fuerte por medio de comercio y de control sobre los recursos minerales. En el norte, en el delta del Nilo, el Imperio Medio mantiene una relación con los pueblos fenicios, mientras que a lo largo de la costa mediterránea se encuentran los primeros contactos con las culturas del mar Egeo. Así que, mientras el Imperio Medio resurge, Egipto no solo enfrenta desafíos internos, sino que también se encuentra rodeado de pueblos poderosos que jugarán un papel fundamental en su historia futura. Durante este turbulento periodo nacen nuevas dinastías, de la séptima a la onceava. Pero lo realmente fascinante de esta etapa es que, en lugar de tener un solo faraón gobernando, existieron varios al mismo tiempo. Por un lado, en la ciudad de Heracleópolis, una dinastía luchaba por el poder. Por otro, en Tebas, otra dinastía competía por el control del reino. Dos centros de poder, dos faraones rivales y una lucha constante por la supremacía. Este caos político fue clave para entender cómo Egipto se reestructuró y comenzó a renacer. Los faraones de este periodo no buscaban solo poder, sino algo aún más ambicioso, la unificación de Egipto. Pero ¿cómo lograrlo? A través de la guerra. Durante más de 150 años, las batallas entre las dinastías de Heracleópolis y Tebas no cesaron. Un constante tira y afloja que sumió al país en el caos. Sin embargo, a pesar de las continuas luchas, no hubo un claro vencedor. El futuro de Egipto parecía incierto. En medio del caos surgen figuras clave, los funcionarios, hombres de poder que, al ver la oportunidad, tomaban el control y se autonombraban faraones. Así nacen las dinastías séptima, octava, novena, décima y onceava. Pero a pesar de su autoridad en sus respectivas regiones, su poder no era reconocido más allá de sus propios territorios. La aceptación de estos nuevos faraones solía ser más local que nacional, lo que alimentaba aún más la fragmentación del reino. La falta de unidad y la lucha por la legitimidad se convirtieron en las constantes de este periodo. Finalmente, después de más de 150 años de lucha, el caos comenzó a desvanecerse. Fue al final de la dinastía 11, con Tebas como su capital, cuando un faraón llamado Mentuhotep II logró lo que parecía imposible. Con una habilidad política y militar sobresaliente, conquistó Heracleópolis, la última de las ciudades que aún resistían. Con esta victoria no solo terminó con las luchas internas, sino que puso fin a este largo y tumultuoso periodo intermedio. El reinado de Mentuhotep II marcó el renacimiento de Egipto, abriendo paso a la tan esperada unificación bajo una sola corona. Una anotación crucial en la historia de Egipto. Para que un imperio sea reconocido como tal, debe ser gobernado por un solo emperador. Y fue precisamente Mentuhotep II, quien, al conquistar Heracleópolis, no solo terminó con el caos del primer periodo intermedio, sino que estableció las bases para lo que sería el Imperio Medio. Su victoria no solo significó el fin de un periodo turbulento, sino el comienzo de una nueva era en la que Egipto estaría finalmente bajo un solo gobernante. Con Mentuhotep II al mando, el reino se consolidó, dejando atrás el fragmentado pasado y abriendo paso a una de las épocas más gloriosas de la historia egipcia. Con Egipto finalmente unificado bajo su control, desde el valle hasta el delta, Mentuhotep II se enfrentó a un nuevo desafío, la legitimación de su imperio. Sabía que, para consolidar su poder de manera definitiva, debía asegurar la aceptación espiritual y religiosa de todo el reino. Y para ello, optó por seguir los pasos del faraón Djoser,
quien previamente había establecido a Ra como el dios supremo del imperio. Sin embargo, Mentuhotep II decidió hacer algo diferente. En lugar de Ra, pensó en un dios de Tebas, la ciudad que había sido su base de poder, para consolidar la unidad religiosa. Así, a través de este nuevo dios, buscaría no solo la divinidad para su reinado, sino también la cohesión de todo Egipto bajo su influencia. Un movimiento inteligente que reforzaría su control. Mentuhotep II, un hombre de gran devoción religiosa, tenía una conexión especial con el dios Montu, el dios de la guerra. De hecho, su propio nombre, Montu está satisfecho, reflejaba su profunda veneración hacia esta deidad. Montu, representado como un hombre con cabeza de halcón coronado con el disco solar y 2 plumas, era considerado el protector de los soldados y el dios de la guerra. Su figura no solo representaba la fuerza y la estrategia, sino también el poder y la autoridad en tiempos de conflicto. Sin embargo, la elección de Montu como dios supremo no fue tan exitosa como Mentuhotep II había esperado. Aunque el faraón buscaba fortalecer su poder a través de la figura de un dios guerrero, la realidad era que Egipto no era un pueblo conocido por su naturaleza bélica. Los egipcios, ricos en recursos y tierras fértiles, no sentían la necesidad de expandir su imperio a través de la guerra. El interés por la conquista simplemente no estaba presente en su cultura. Como resultado, la divinidad de Montu no logró imponerse sobre los otros dioses, y este intento de legitimación religiosa fracasó. Esta falta de aceptación contribuyó, sin duda, a que el poder de Mentuhotep II no perdurara tanto como esperaba, ya que, sin el respaldo espiritual de todo el pueblo, su imperio se vio vulnerable. El final de Mentuhotep II es un misterio, no se sabe con certeza cómo desapareció. Pero lo que sí es claro es que su sucesor, Amenemhat I, un alto noble de la corte, asumió el poder alrededor del año 1990 a.C. Con la desaparición de Mentuhotep II, Amenemhat estableció la dinastía 12, dando inicio a un nuevo capítulo en la historia de Egipto. A diferencia de su predecesor Mentuhotep II, Amenemhat comprendió las deficiencias y problemas internos que aquejaban a Egipto. En lugar de confiar únicamente en la figura de los dioses o en la fuerza militar, Amenemhat I implementó una serie de reformas clave que le dieron estabilidad al imperio. Sabía que para consolidar su poder y asegurar el futuro de Egipto, debía fortalecer tanto la administración como la economía. Y fue precisamente en estos aspectos donde su liderazgo marcó la diferencia. A través de sus reformas sentó las bases para lo que sería una de las épocas más prósperas de la historia egipcia, el Imperio Medio. Entre las reformas más significativas de Amenemhat, una de las más cruciales fue asegurar la sucesión real. Sabía que la estabilidad del imperio dependía de una transición de poder clara y sin conflictos. Además, puso fin a la práctica de los sucesores hereditarios entre los nomarcas, aquellos gobernantes locales que habían acumulado demasiado poder. Para evitar desequilibrios y asegurar un control más centralizado, también estableció nuevas fronteras entre los nomos, las divisiones territoriales de Egipto, y las reorganizó para que fueran más equilibradas tanto en tamaño como en riqueza. Amenemhat también implementó cambios significativos en el ámbito económico. Uno de los más destacados fue el traslado de la capital a Ititaui, al sur de Memphis, lo que permitió una mayor accesibilidad a las rutas comerciales y un mejor control de las tierras fértiles del sur. Egipto, luego de tantos años de guerra y caos, sufría un gran desabastecimiento de recursos. Ante esta situación, Amenemhat priorizó mejorar la productividad agrícola, asegurando el sustento del pueblo y la estabilidad económica del imperio. Además, promovió activamente el comercio con los vecinos de Egipto, abriendo nuevas rutas y fortaleciendo las relaciones internacionales. Estos esfuerzos restauraron la prosperidad en Egipto. Gracias al traslado de la capital, Amenemhat pudo concentrarse en mejorar la productividad agrícola, asegurando el sustento del pueblo y la estabilidad económica del imperio. Pero quizás lo más importante de la gestión de Amenemhat fue su reforma religiosa. Después del fracaso de Mentuhotep II, al intentar imponer a Montu como el dios supremo, Amenemhat decidió cambiar de enfoque. En lugar de un dios guerrero, eligió a Amón, el dios de la creación, la fertilidad y asociado al campo. Esta decisión fue clave, ya que Amón era mucho más cercano a los intereses del pueblo egipcio, cuyos valores giraban en torno a la agricultura y la prosperidad de la tierra. La figura de Amón fue mucho mejor aceptada, ya que representaba lo que realmente importaba a la sociedad egipcia. En este aspecto, Amenemhat acertó de lleno, utilizando la religión para consolidar aún más su poder y unir a Egipto bajo una divinidad que resonaba con las creencias más profundas del pueblo. A pesar de las reformas que trajeron estabilidad al imperio egipcio, el destino de Amenemhat tuvo un giro trágico.
Fue asesinado. Este evento marcó un punto de inflexión y nos lleva a una de las primeras novelas de la humanidad, la historia de Singüe. En este relato, un alto oficial, al enterarse del asesinato de su faraón, huye del imperio temeroso de que Egipto volviera a vivir un periodo de inestabilidad. En la historia, Singüe se embarca en una migración hacia Siria-Palestina, se establece allí, se casa y asombra a los pueblos vecinos con su cultura y educación. La historia de Singüe no es solo una narración de aventuras, sino una profunda reflexión sobre la lealtad, el destino y la identidad. Sin embargo, los temores de Singüe fueron infundados. A pesar del asesinato de Amenemhat, su hijo, Sesostris, asumió el poder y reinó durante más de 40 años, consolidando las reformas de su padre. Con un liderazgo firme y sabio, Sesostris logró continuar con el legado de estabilidad, asegurando que Egipto no solo se mantuviera unido, sino que prosperara. Después de la consolidación de poder bajo Sesostris, Egipto dio un salto hacia una nueva etapa de expansión con el reinado de sus sucesores, Sesostris III. Bajo su gobierno, algunos pueblos de Siria-Palestina pasaron a ser vasallos de Egipto, extendiendo el poder del imperio a nuevas tierras. Después de la consolidación de poder bajo Sesostris, Egipto dio un salto hacia una nueva etapa de expansión con el reinado de sus sucesores, Sesostris III. Este faraón se destacó como el primer emperador expansivo de Egipto, llevando su influencia más allá de sus fronteras. Bajo su gobierno, algunos pueblos de Siria-Palestina pasaron a ser vasallos de Egipto, extendiendo el poder del imperio a nuevas tierras. Un claro testimonio de esta expansión es el templo de los obeliscos en Biblos, en la tierra fenicia, que data del mismo periodo de Sesostris III. Este templo, impresionante por su arquitectura, presenta grandes semejanzas a los tributos egipcios, lo que refleja la influencia y poder de Egipto en la región. La presencia de estos monumentos en tierras extranjeras muestra cómo la cultura y el poder egipcio llegaron a ser respetados y admirados, mucho más allá de sus fronteras. Uno de los grandes cambios que se suscitaron durante el Imperio Medio, y como resultado de la aceptación de Amón como el dios supremo, se reflejó en una de las creencias más fundamentales del antiguo Egipto, la relación con la muerte y el más allá. Durante el antiguo imperio, las grandes pirámides se construyeron como monumentos colosales que buscaban acercarse al dios Ra, el dios del cielo y el sol. Sin embargo, con la ascensión de Amón, dios de la fertilidad y vinculado a la tierra, las creencias sobre la vida después de la muerte comenzaron a transformarse. En lugar de las grandes pirámides, las tumbas empezaron a cambiar hacia estructuras más cercanas a la tierra. Surgieron los hipogeos, que literalmente significan bajo la tierra. Estas tumbas, excavadas en el suelo, reflejaban un cambio en la visión religiosa, alejándose de la idea de alcanzar el cielo y acercándose más al concepto de la fertilidad y la conexión con la tierra. Este cambio arquitectónico no solo marcó una evolución en las creencias, sino también en la forma en que los egipcios concebían la vida, la muerte y su relación con lo divino. Los hipogeos se excavaban directamente en la roca, especialmente en lugares como las montañas o áreas cercanas a canteras, lo que les otorgaba una gran estabilidad y protección. También podían construirse en complejos subterráneos, lo que les daba un carácter más reservado y oculto. Este tipo de tumba se convirtió en una elección popular durante el Imperio Medio, ya que se ajustaba mejor a la nueva relación con la tierra y los dioses. Los hipogeos más famosos de todos son los de la necrópolis de Tebas, en Egipto, especialmente los que se encuentran en el Valle de los Reyes. Allí, los faraones y nobles de las dinastías posteriores fueron enterrados. Este vasto y misterioso complejo subterráneo es testimonio de la riqueza cultural y religiosa de la época, y cómo la muerte era vista como un paso más en el ciclo de la vida, siempre vinculado al suelo y a los dioses de la fertilidad. A medida que las creencias funerarias evolucionaban, también lo hacía la concepción del más allá. Se empezó a creer que, al morir, el alma del difunto viajaba al inframundo, donde sería juzgada en los dominios de Osiris, el dios de la muerte y la resurrección. Este juicio, conocido como la psicostasis o juicio de Osiris, era uno de los eventos más cruciales en la vida de un egipcio. En este juicio, el corazón del fallecido era pesado contra la pluma de Maat, diosa de la verdad, la justicia y el orden cósmico. Este acto ocurría en la sala de las dos verdades, donde Osiris presidía la ceremonia. Si el corazón del difunto era más ligero que la pluma, lo que indicaba que la persona había llevado una vida justa y moral, su alma era considerada digna de entrar al reino de los muertos, donde disfrutaría de la vida eterna en los campos de Yaru, un paraíso donde la paz y la abundancia prevalecían. Pero si el corazón era más pesado que la pluma, esto significaba que el difunto había vivido de manera corrupta o inmoral. En este caso, su alma era devorada por Amit,
una criatura temible con la cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y parte trasera de hipopótamo. Amit simbolizaba la aniquilación y la condena eterna, y su tarea era destruir el alma del impío, condenándolo a una existencia sin fin en la oscuridad del inframundo. Después de aprobar el juicio de Osiris y ser considerado digno, el alma del difunto ascendía a los campos de Yaru, el paraíso egipcio, donde disfrutaría de una existencia eterna. Sin embargo, la vida en este paraíso no era simplemente una existencia sin trabajo. El alma debía continuar desempeñando las mismas tareas que realizaba en vida. Para ello, los egipcios crearon los Usheptis, pequeñas figuras mágicas consideradas como sirvientes o esclavos que ayudarían al difunto en su vida después de la muerte. Los Usheptis eran pequeños muñecos, generalmente de madera o cerámica, que se creía tomarían la forma de los trabajadores y realizarían las tareas que el difunto no podía llevar a cabo en el otro mundo. Estos muñecos no solo servían como símbolos, sino que se creía que tenían poderes mágicos, especialmente cuando llevaban inscripciones en su superficie. Estas inscripciones contenían hechizos o encantamientos que les otorgaban la capacidad de actuar como servidores en nombre del difunto. Uno de los textos más comunes encontrados en estos objetos decía: «He aquí yo soy el Shapti o Ushepti de tal persona. Cuando se le ordene hacer trabajo en el más allá, yo lo haré». El número de Usheptis que se colocaban en la tumba dependía del estatus social del difunto. En las tumbas de los nobles o faraones, el número de Usheptis podía ser increíblemente alto, llegando incluso a cientos o miles. Por el contrario, las personas de menor rango generalmente tenían un número mucho más pequeño de estas figuras, pero siempre se aseguraban de que al menos algunos de estos sirvientes mágicos acompañaran al difunto en su viaje al más allá. Tras la muerte de Sesostris III, el trono fue ocupado por su hijo, Amenemhat III. Sin embargo, al fallecer este faraón, no dejó un heredero varón, lo que llevó a una situación única en la historia de Egipto. Su hija, Neferusobek, y su esposo, Amenemhat IV, asumieron el poder, marcando un momento singular, ya que una mujer ocupaba el trono acompañada de su consorte. Pero la historia de esta dinastía continuó con más giros dramáticos, ya que tras la muerte de Amenemhat IV, nuevamente no hubo un heredero directo. Es en este punto que Neferusobek toma el control absoluto de Egipto, convirtiéndose en una de las pocas mujeres faraonas de la historia de Egipto. Su ascenso al poder refleja la flexibilidad de la estructura política egipcia, que, aunque dominada tradicionalmente por hombres, permitió a las mujeres ocupar roles clave en momentos de crisis o ausencia de herederos masculinos. Así como Nitocris, la primera faraona egipcia, había sido la última en la dinastía sexta y puso fin al imperio antiguo. Ahora, con el reinado de Neferusobek, la dinastía 12 llegaba a su fin. Al igual que Nitocris, una mujer faraón marcaba el fin de una era, pero también el fin del imperio medio. La muerte de Neferusobek y la ausencia de un sucesor directo dieron paso a una nueva fragmentación política. Tras su muerte, Egipto se vio nuevamente dividido en dos dinastías simultáneas, un escenario que recuerda el caos de épocas anteriores. Esta división marcó el inicio del segundo periodo intermedio, una época de inestabilidad en la que el poder de Egipto se diluyó y el país fue dividido en dos reinos rivales, al igual que sucedió al final del primer periodo intermedio. Así, la grandeza del Imperio Medio llegó a su fin, dando paso a una nueva fase de luchas internas y confrontaciones por el control de Egipto. Con la fragmentación de Egipto al final de la dinastía 12, surgieron dos nuevas dinastías que reflejaban la división del país. La dinastía 13 se estableció en el Valle del Nilo, mientras que la dinastía 14 se asentó en el Delta, creando una dualidad en el poder que marcaría este periodo de inestabilidad. En medio de este caos comenzó una migración significativa en el Delta. Los Hyksos, un pueblo de origen asiático, aprovecharon la debilidad de Egipto y su división interna para expandirse por la región. Los Hyksos, conocidos por su habilidad en la guerra y su uso de nuevas tecnologías, como los carros de guerra, se convirtieron en los primeros extranjeros en conquistar Egipto. Su ascenso al poder no solo alteró la estructura política, sino que también marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de Egipto, en la que un pueblo foráneo controlaría el país, dando inicio a un periodo de dominación extranjera. Y con la llegada de los Hyksos, terminamos este recorrido por el fin del Imperio Medio y el inicio del segundo periodo intermedio, una etapa crucial en la historia de Egipto. Pero no nos detenemos aquí. En el próximo video exploraremos el comienzo del Imperio Nuevo, una de las épocas más fascinantes de la historia egipcia, marcada por grandes conquistas y batallas épicas. Así que te invito a seguir con nosotros en este viaje, mientras continuamos desentrañando la historia de las grandiosas culturas y pueblos que moldearon el mundo antiguo.
No te lo pierdas y suscríbete para seguir explorando con nosotros las increíbles historias de Egipto, sus faraones y las grandes batallas que definieron su destino.